De seguro en tu organización ya estás implementando un programa similar, entonces la idea es compartirte hoy un enfoque al inicio un poco distinto y después te vamos a compartir distintas herramientas, tips y sugerencias para que puedas afinar este proceso dentro de tu organización. Pues bueno, me presento primeramente, su servidor Misael Carranza. Tengo experiencia profesional de 17 años en distintos sectores, financiero, gas y petróleo, alimentos, bebidas, recientemente en salud. Y he tenido la oportunidad de colaborar en proyectos en países como en Norteamérica, en Canadá, México, Centro y Sudamérica. Mi background o experiencia está en temas de aprendizaje y desarrollo, cultura organizacional en seguridad, que es uno de los temas que más me apasiona compartir, temas de liderazgo, team building y recientemente design thinking y agile scrum también. Soy licenciado en administración y bueno, he colaborado en organizaciones globales como DuPont y GP Strategies, que son empresas de consultoría. DuPont es muy conocida por temas de seguridad, es un referente a nivel global de temas de seguridad, GP Strategies en temas de aprendizaje y desarrollo. Y estoy habilitado como coach, conferencista y facilitador por John Maxwell, que es este gurú de temas de liderazgo. Me va a acompañar el día de hoy mi amigo y compañero Jorge Miranda, a quien le cedo la palabra para que se presente. Adelante, George. Listo. Gracias, Misael. Pues bueno, yo soy Jorge Miranda, no Misael Carranza, como decía. Y bueno, tengo experiencia profesional ya de muchos años en esto, ¿no? En sectores financieros, retail. He sido responsable de áreas de recursos humanos, universidades corporativas. He estado a cargo de comunicación, cultura organizacional, entre algunas otras cosas. Soy licenciado en Relaciones Industriales y tengo una maestría en Desarrollo Organizacional. Listo. Muchas gracias, George. Gracias a todos por conectarse. Perfecto. Es Jorge Miranda, ¿eh? Ahí tuvimos un tema de diseño. Adelante. Bien, vamos a empezar con la conferencia. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Básicamente son 3 bloques. La experiencia, la conferencia, el viaje que vamos a tener el día de hoy. Vamos a ver la seguridad basada en el comportamiento bajo un esquema de observaciones de comportamientos seguros. No solo es corregir, que es como siempre el foco, ¿no? Corregir lo inseguro, sino también cómo creamos una cultura positiva enfocada a lo que se hace bien también, cómo reforzamos los comportamientos seguros. 3 principios básicos para diseñar un programa de seguridad basada en el comportamiento y ventajas de un programa de observación dentro de tu organización. Es un poco de lo que vamos a estar trabajando el día de hoy en conjunto. Vamos a arrancar con este video que nos gusta mucho. Es un test de observación, precisamente es el foco de lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, que son observaciones. Entonces, vamos a correrlo. Trae algunos subtítulos, probablemente tengas algún desfase, entonces tratemos ahí de corroborar un poco el mensaje y al final platicamos el mensaje que queremos transmitir con este video. Entonces, vamos a correrlo. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir.
Well, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Curiosamente, este video también está relacionado con un tema de seguridad, ¿no? Con un tema de seguridad en carretera. Quisimos arrancar, enfocado al tema de los ciclistas, quisimos arrancar con este video precisamente por esta reflexión y un poco de lo que vamos a estar compartiendo al inicio. Vamos a ver el tema de observación, pero realmente en dónde poner nuestro foco. Y vamos a compartir algunas herramientas que te van a ayudar a hacer tus observaciones de una forma distinta para que puedas tener un mejor alcance, un mejor acercamiento con las personas y puedan resultar mucho más efectivas. Es donde estamos poniendo nuestra atención. Cuando salimos a observar al campo, a las personas en este tema de comportamientos, cómo se están comportando. Y esto también viene a colación y está muy ligado con el modelo que nosotros manejamos de comportamiento humano, que es precisamente lo que se observa, ¿no? La seguridad basada en el comportamiento. ¿Cuál es el reto del comportamiento humano? Nosotros nos enfocamos precisamente en lo que se observa, en lo que vemos, en lo que otra persona puede ver. Dentro de las personas, lo 100% visible son los comportamientos, son las acciones, es cómo actuamos en el medio ambiente, qué decisiones tomamos, cuáles son esos, si seguimos o no los procedimientos. Eso es algo muy básico, es algo que se observa y es donde está el enfoque de la seguridad basada en el comportamiento, por eso el nombre de ahí viene. Pero no es lo único y es importante que entendamos este approach, porque muchas veces pensamos que el tema de seguridad enfocado en las personas se logra complementar con un programa de observaciones basada en el comportamiento, pero en muchas organizaciones hemos visto que no es suficiente. Si es necesario, no estamos diciendo que no, es muy bueno que se haga, es una herramienta valiosísima, porque el comportamiento al final es parte final del accionar de las personas. Pero hay mucho más atrás de todo esto. Otro elemento que también se puede observar muchas veces es el tema de las emociones. Y es también hacerte una invitación para que a partir de hoy, estas observaciones que tú hagas, pues también puedas hacer este approach hacia las emociones. ¿Qué emociones yo me estoy percatando en las personas? Cuando me acerco a ellas, ¿se muestran abiertas, agradecidas o se muestran molestas y enfadadas? Y si es así, preguntarnos por qué la gente está reaccionando de esta forma. Puede pasar de que tal vez lo estemos haciendo de una forma diferente, donde muchas veces he tenido varias conversaciones esta semana con varias empresas y muchos me dicen, es que ven al de seguridad como el policía. Tal vez el approach como lo estamos haciendo no es, tal vez tengamos que afinar algunas cositas para que la gente no reaccione de esa forma y podamos observar también esas emociones, cómo se ven. Y ojo, también hay emociones que pueden derivar en un incidente, que puede que la gente no esté conectada. Si vemos a una persona que esté tal vez triste, cabizbaja, preocupada, etcétera, pues todas esas emociones también van a empezar a observar. Entonces, ampliemos un poco el scope también de qué emociones también empezamos a observar en la gente para poderlas apoyar en este tema y que no los lleven a cometer estos actos inseguros y por ende después un incidente. Ahora, el reto también está en lo complementario, qué es lo que no podemos observar. Y es también esta invitación para que puedas complementar tus observaciones haciendo este enfoque en lo que no observamos. Primeramente está el aprendizaje. El aprendizaje pues, es todo lo que hemos aprendido en nuestra vida desde que nacimos hasta el día de hoy. Y muchas veces son como estos buenas prácticas o malas prácticas que adquirimos de trabajos anteriores o de personas con las cuales trabajábamos anteriormente. Entonces, todo esto también lo vamos aprendiendo. Lo malo también se aprende. Los comportamientos inseguros también se aprenden. Entonces, ahí muchas veces, pero la gente muchas veces no es consciente de ello. Y ese es el gran reto también, que ellos piensan que están haciendo algo bien porque así lo aprendieron del anterior jefe que tenían o de la anterior persona o porque todo el mundo lo hace así aquí y es como ellos lo hacen, pensando que es la forma segura de hacerla, cuando no es. Entonces también es muy importante el foco ahí. El tema del entorno es un tema también crítico, es como el entorno social, es
cuáles son los comportamientos colectivos que hay en nuestra organización. Y de ahí lo valioso de utilizar esta herramienta que vamos a compartir hoy, que es la observación, porque al hacerlo organizacionalmente te vas a llenar de un compendio de comportamientos colectivos. Y esto te va a dar una masa crítica de cuáles son los comportamientos que más se están repitiendo en tu organización y por ende ese es tu entorno social. Y ese entorno social, ¿qué crees? Va a venir a afectar a los nuevos ingresos, a gente que cambies de área, etcétera, etcétera. Y si lo hacen seccionado por áreas, pues te va a dar un input o un target de qué áreas son las que cometen más comportamientos inseguros, cuáles son las áreas más seguras, cómo podemos empezar a aprender de ellas, etcétera. Entonces puedes empezar a implementar miles de estrategias con esta valiosa herramienta. Y de estos dos, tanto de lo que aprendimos como del entorno social, normalmente forjamos nuestras creencias. Nuestras creencias son esos pensamientos los cuales nosotros asumimos como verdaderos. De ahí que mucha gente tal vez se comporte de forma insegura porque así lo aprendió y para ella eso es verdad. Entonces, cuando llegamos y lo observamos y le decimos que eso no está correcto y tal vez empezamos a emitir un poco de juicio, que es lo que vamos a ver ahorita, tal vez ahí es donde la gente se sienta atacada y tal vez por eso pueda que emocionalmente reaccione de una forma diferente. Entonces, es de ahí la importancia de entender este modelo de lo que realmente afecta a una persona, al ser humano, en su conducta, que es el comportamiento, es el resultado final del aprendizaje del entorno y las creencias. Y algo que acabamos de ver del video anterior es el dónde está tu atención, ¿no? ¿Dónde está la atención de las personas? Si realmente está hacia la seguridad, hacia los riesgos, hacia los peligros que hay en sus áreas, pues obviamente tenemos que empezar a trabajar ese enfoque de atención, el famoso SAR, que es el sistema de activación reticular, que es un poco lo que arrancamos con este video, ¿no? De quién vio los 21 cambios que más se vieron. Obviamente muchos no los vimos. Nosotros vimos este video hace un par de días y no nos percatamos al inicio. Obviamente también hay un juego de cámaras, etcétera y todo, pero cuando abren la toma nuevamente, pues tú estás muy metido en el drama de quién mató al señor. Entonces muchas veces pasa eso, la gente está muy metida en cumplir sus metas, etcétera. Ellos no son profesionales de seguridad. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, al no ser profesionales de seguridad, pues su foco no está 24/7 en el tema de riesgos, en el tema de peligros, etc. Entonces es como empezamos a trabajar con ellos ese tema que es precisamente el último enfoque de los riesgos, que aquí lo pusimos en medio porque en teoría hay riesgos observables, todos los riesgos son observables, pero puede que haya no observables, pero no es que no sean observables, sino que la atención de las personas no está hacia el riesgo, hacia el peligro, y es por ello que puede ser influido por sus creencias, por el aprendizaje, por el entorno, y por ende toman malas decisiones y se comportan de esa forma. Entonces queríamos arrancar con esto un poco para crear este contexto de todo lo que influye en una persona en su comportar, en su accionar diario. Vamos a hacer ya el zoom al tema de comportamientos y un tema muy importante es el tema y la semántica que hablamos. Usamos mucho la palabra observaciones, seguridad basada en el comportamiento y la herramienta principal es la observación. Aquí tenemos 3 puntos esenciales y primordiales que tenemos que empezar a aplicar en las observaciones. Nos permite recopilar y registrar datos y hechos. Eso es lo que vamos a salir a observar. Para luego construir y probar hipótesis y teorías, ¿no? De lo que les decía, qué áreas son las más inseguras, cuál es el comportamiento que más se está repitiendo, para nosotros poder empezar a atacar eso y poder corregirlo. Y ojo, también está lo positivo. ¿Cuáles son los comportamientos positivos que más se están replicando dentro de nuestras operaciones? Y ahí nos vamos a dar cuenta de cómo estas teorías e hipótesis están funcionando. Observar conduce a un aprendizaje significativo cuando lo hacemos de la forma correcta, cuando logramos entablar esta conversación productiva con las personas, cuando hacemos lograr que esta persona entienda, comprenda, cambie sus pensamientos, sus creencias y por ende pueda cambiar su comportamiento al final. Y esto acumula lecciones de vida y conocimiento. Aparte es muy padre esta herramienta porque crea mucho esta cultura interdependiente, donde yo no tengo ningún miedo de acercarme y hacer una observación genuina con cualquier persona de algo que no se está haciendo correctamente o reforzar algo que se está haciendo correctamente y felicitarlo. ¿Por qué no? Una de las herramientas que nosotros
ocupamos y que le hacemos mucho énfasis cuando hagamos este tema de observaciones es la escalera de inferencias. Esta herramienta te va a ayudar a entender también, tal vez si no estamos haciendo un approach adecuado en el tema de observaciones. La escalera de inferencias nos dice cómo accionamos la mayoría de las veces los seres humanos. Partimos a través de lo que vemos, observamos, percibimos, que son los datos y hechos. De esos datos y hechos que observamos, seleccionamos datos, es decir, seleccionamos lo que es más importante para nosotros, lo que nos hace sentido. En el caso de observaciones de seguridad, pues bueno, si es un comportamiento seguro, si está enfocado hacia un riesgo, si hay algún peligro inminente. De ahí empezamos a hacer nosotros interpretaciones, empezamos a interpretar esa selección de datos que hicimos. Pues bueno, esta persona tal vez hizo esto porque llevaba prisa, porque no tenía tiempo, porque su jefe le pidió que lo hiciera de forma adecuada. Entonces empezamos a interpretar. El problema viene cuando pasamos a este tema. Empezamos a emitir opiniones y juicios. Si hacemos una observación emitiendo opiniones y juicios, seguramente no vamos a tener el efecto esperado en la persona. Porque si llegamos con alguien y le decimos, oye, eres un irresponsable porque ¿cómo se te ocurre manejar el montacargas con las cuchillas hacia arriba? Estoy haciendo una observación y no puedes, etcétera. Entonces, si llegamos con una persona desde una opinión y un juicio, esta persona se va a sentir atacada. Porque las opiniones y los juicios están influenciados por todo nuestro background que traemos, por estas interpretaciones que estamos haciendo. Pero si partimos de los datos y los hechos y le decimos, oye, observé que estabas manejando el montacargas con las cuñas hacia arriba, voy a saber por qué estás actuando de esa forma. Y ahí empezamos a adoptar creencias también. A partir de nuestras opiniones y juicios empezamos a adoptar creencias y esto es lo que nos hace accionar de una forma diferente y al final nos hace comportarnos de esta forma, todo lo que son nuestros pensamientos, acciones y juicios. Entonces, aquí es una reflexión muy padre que siempre hacemos, es cuando haces tus observaciones de seguridad, ¿desde dónde estás partiendo en la escalera? ¿Realmente te enfocas en los datos y los hechos, los pones sobre la mesa y es lo que hablas y platicas con la gente o estamos arrancando de opiniones y juicios? Que ese puede ser el riesgo y es por eso que les queríamos compartir esta valiosa herramienta el día de hoy, antes de meternos ya a ver todo el desglose de cómo implementar este programa. Entonces, como decíamos y como vimos, el poder de observar está en observar datos y hechos y apagar esa vocecita que tenemos del juicio, de la opinión, para tener más efectividad, para que la gente pueda abrirse, para que la gente pueda compartir, porque al final lo que también buscamos, como lo vimos, es aprendizajes significativos, tanto para el que da la observación como la persona que recibe la observación, y al final el input nos va a ayudar organizacionalmente a poder tomar mejores decisiones, a poder enfocar nuestros recursos de capacitación, nuestra formación, a poder corregir tal vez procesos que tal vez no nos están ayudando y que por ello la gente se está actuando y comportando de esta forma. Pues muy bien, con esto queríamos empezar un poco. Le cedo la palabra a Jorge, que va a estar compartiendo lo que resta de la conversación. Yo voy a estar aquí también apoyando y solucionando algunas dudas, comentarios que lleguen a tener. Bien, adelante, George. Gracias, Misael. Y bueno, esto de la seguridad y de la observación y de lo que es el SBC, pues parte en gran medida de introducir un aspecto como es la psicología de la seguridad basada en el comportamiento. Y cuando hablamos de psicología, muchas veces hemos encontrado o se puede caer en el error de pensar que se va a analizar a cada uno de las personas o que los vamos a manipular a los colaboradores para que cumplan con las normas de seguridad, pero realmente no es así. Lo que realmente se busca con este tema de la psicología es facilitar el aprendizaje y la adquisición de hábitos seguros que obviamente van a ayudar o van a conllevar a evitar accidentes. En la mayoría de las empresas, lo que hemos podido ver, se intenta trabajar con el comportamiento, pero sin entenderlo bien.
¿no? A lo que se conoce como conducta o como conductual. Se pueden o se llevan a cabo muchas cosas, muchas actividades como cursos o se leen libros, ¿no? Pero se siguen haciendo regularmente las cosas como siempre se han hecho, ¿no? En la psicología esto se llama o se le conoce como paradigmas, ¿no? Y la idea al momento de utilizar esta parte de psicología para los temas de seguridad basadas en el comportamiento, pues obviamente romper o cambiar estos paradigmas. Y hay una historia que seguramente todos conocen, no quiero profundizar mucho en ella, es de estos simios, monos que meten a un cuarto y los empiezan a bañar con una manguera cuando quieren alcanzar las bananas, ¿no? Y se dan cuenta que al final meten a otro que sin verla ni temerla, pues siguen golpeando a los monos, ¿no? Seguro la conocen, pero la reflexión que termina esa historia es, seguramente preguntar a los monos que por qué le pegan al que quiere subir a las escaleras, diría, no lo sé, las cosas siempre se han hecho así desde que llegué. Y eso es parte importante de la psicología, como decía Misael hace rato, sé que muchos hábitos conforme lo que hemos aprendido y en donde nos hemos desenvuelto, ¿no? Algo que hemos visto y que hemos estudiado, pues obviamente en América Latina, en toda América, el tema de la gestión de seguridad ha existido desde hace mucho tiempo y se han realizado muchas acciones de los trabajadores. Sin embargo, hablemos del lado menos positivo, el sistema de gestión se ha basado o está muy arraigado en reglas y amenazas ¿no? El comportamiento, dicen que el comportamiento es resultado de las consecuencias. Y esto es porque la gente deja de hacer cosas para evitar un castigo posterior, ¿no? Entonces, la consecuencia negativa produce suficiente cambio para evitar un castigo. Tan, tan. Entonces, las consecuencias positivas producen comportamientos deseados y lo hay de una que es más perdurable en el tiempo y de una forma más amplia en cuanto a la forma de pensar y de asumir estos cambios, estos comportamientos. Entonces, hablan de tres principios, o se hablan de tres principios que son muy esta psicología en la seguridad basada en el comportamiento. El primero es que cuando estamos expuestos a estímulos positivos, el cerebro de una manera está en un modo también positivo y entonces tiene una apertura para pensar, para decidir, para crear y aprender. Existen seguramente en todas sus organizaciones pues las personas encargadas de la actividad de los empleados y los que no lo son. Es decir, las personas encargadas de esta seguridad son las que se preparan, son las que estudian todo el tiempo, porque están para aprender y comprender las normas, porque tienen como meta ayudar a los demás a actuar de forma segura y que puedan llegar a casa sanos y salvos, ¿no? Como es toda esta, todo esto que se hace hacia las personas en cuestión de seguridad. Pero existen los otros, los segundos no lo hacen, a ellos les pagan por tener otras actividades, por su trabajo, vamos, por soldar, por cargar, por escribir, por lo que tengan que hacer, son actividades diferentes. Y no está en mente el tema de la seguridad, aunque obviamente saben que es un tema importante. Entonces, cuando trabajamos con este refuerzo positivo, más que un dato aprendido, se vuelve parte de sus fundamentos personales a la hora de actuar, ¿no? El primer paso es aplicar estos principios o estos estímulos positivos. ¿Por qué? Porque el segundo principio habla de estímulos negativos. Cuando estamos expuestos a estímulos negativos,
¿Qué es un estímulo negativo? Pues es una crítica, una falta de respeto, una burla. Se crea un efecto contrario. Nuestro cerebro se dice que entra en una posición fetal, ¿no? Se cubre, se protege y se pierde mucha eficiencia. Los estímulos sí ayudan, pero de una forma muy limitada. Sí podrían llegar a eliminar conductas no deseadas, sin embargo, si esto es lo que más se usa, si es el recurso más frecuente dentro de la organización, va a limitar este crecimiento y el desarrollo que estamos buscando como una cultura de seguridad, ¿no? La crítica o corrección, no importa cómo se diga, si es una voz dulce o suave, finalmente sigue siendo un estímulo negativo. El cerebro se cierra, se protege, y aunque estemos dando información que pueda llegar a ser importante, no va a ser procesada de la misma manera, no va a ser procesada como quisiéramos. Un ejemplo muy claro, y seguramente quienes lo estudiaron antes y lo estudian ahora o lo estudiaron ahora, son las clases de inglés, ¿no? ¿Qué pasa o qué pasaba con las antiguas formas de enseñar inglés? Te corregían, ¿no? Tú hablabas y el profesor te corregía y te decía, no se pronuncia así, la pronunciación correcta es esta, hacía una corrección constante, ¿no? Entonces, pues algo de lo que pasaba es que pues mejor ya no hablabas, nos evitamos hablar para evitar esta corrección porque te causa cierto conflicto, cierta pena, cierta vergüenza. Y lo mismo pasa en temas de seguridad. Muchos jefes de seguridad destacan los errores de los empleados pensando que los están enseñando de una forma, o les están enseñando una forma segura de trabajar, cosa que pues, no es así, porque los cambios, aunque pueden darse, serán muy pocos y serán muy lentos. La gente está cumpliendo, pero solo para evitar el castigo. Y si por alguna razón se llega a relajar esta vigilancia, pues obviamente al no existir esta verdadera cultura, entonces pues los incidentes pueden ir hacia la alza, ¿no? Porque no hay esta conciencia real. Y el tercer principio, este principio es la clave, ya que hemos hablado de compromiso de los empleados, como un compromiso de emoción, más no de conducción, ¿no? Nuestras antenas o neurotransmisores que tenemos en el cerebro se catalizan de una mejor manera a través de constante interacción positiva entre los líderes de seguridad o sus líderes y los colaboradores. Para llevar a cabo de mejor forma este principio, pues lo importante es hacerlo de forma constante, ¿no? Que haya esta interacción constante. La segunda es que haya una interacción real, par a par, cara a cara. Y la tercera es que se haga siempre de forma positiva, agradecer y de alguna manera, pues, premiar las cosas bien hechas, ¿no? Porque siempre hay cosas que son bien hechas y hay otras que aunque no estén bien hechas tendrán que ir hacia un punto de retroalimentación, que es el siguiente tema, pero siempre pensando en la parte positiva. Entonces, esto es lo que hablamos en cuanto a la psicología de seguridad basada en el comportamiento y luego cómo trabajamos estos principios para la adaptación. Hay que siempre los temas o estos principios, estos estímulos en función de una retroalimentación. ¿Me ayudan contigo, por favor? Hay un comentario y una pregunta de José Luis Sánchez. Dice, creo que dar una retroalimentación de opinión debemos siempre anteponer la preocupación de que es por la integridad del colaborador y su familia, sin cometer el error de señalarlo o buscar un error personal. Es correcto. Y es parte del enfoque que estamos platicando. Nada más ahí es muy importante evitar el juicio, ¿no? No anteponer un juicio valorativo hacia la persona, que es un poco lo que comentaba, señalarlo. Buscar el error, es un tema del error, nada más aquí es el error
cómo lo fomentamos o cómo lo vemos dentro de nuestra organización, porque el error sí hay que señalarlo. O sea, si alguien no está haciendo algo bien, sí hay que hacérselo ver, porque tal vez para él está haciendo las cosas bien, pero tal vez está cometiendo un error. Pero también decirle que el error es para aprender, no para castigar o reprochar, como lo que acaba de comentar Jorge, ¿no? Porque si no, si lo vemos como para castigar o reprochar, es un estímulo negativo y la gente se va a estar cerrando y va a pasar lo que comentó. La gente nada más va a estar evitando el regaño, la llamada de atención, etcétera, y por eso es que van a estar actuando de esa forma, sino más bien acercarnos bajo este approach de decir es para aprender. Y luego dice, pregunta, ¿cómo sumas estímulos positivos en las áreas de trabajo en programas de SBC? Pues obviamente con este enfoque hacia lo que está bien hecho. Estímulos positivos es cómo reforzamos los comportamientos seguros, cómo reconocemos. Y bajo estos dos principios que comentó Jorge, uno, que sean genuinos, es decir, que nazcan, que sean espontáneos, y si es de una observación programada, pues también no solo tener el enfoque hacia lo inseguro, lo que está mal hecho o los errores, sino también hacia este enfoque positivo, hacia lo que está bien hecho, la gente que está reforzando, y esto nos va a ayudar a crear la cultura que sí queremos que pase en nuestra organización. Listo, adelante, George. Es correcto. Sí, gracias. Sí, no significa que no vamos a puntualizar o a señalar. El tema es cómo lo hacemos. Porque sí, la verdad es que la gente va a tratar de evitar un regaño, un castigo, y no va a tener esta cultura, ¿no? Entonces, la idea o los principios para dar esta retroalimentación, ¿no? Se produce siempre a través de una interacción positiva. Siempre, o sea, tenemos que trabajar en dar esta interacción, en tener este par a par, pero siempre buscando la parte positiva, ¿no? El término que se utiliza en la psicología para mejorar estas conductas de SBC es moldear, es decir, formar, ¿no? Y el esfuerzo, de estas aproximaciones que son constantes hacia cumplir esta meta, ¿no? Y existen ciertas reglas o ciertos principios al momento de hacerlo, ¿no? Que es una retroalimentación debe ser específica, ¿no? Evitar las generalidades y ambigüedades de creo, me pareció, ¿no? O hacerlas demasiado excesivas, que parezcan ya más un discurso. Una retro debe ser, o se debe dar un feedback claro, corto, conciso y concreto. Punto. En donde fue el momento muy, muy, muy claro, muy específico en cuanto a este tema de observación. La retroalimentación conductual se hace en los aspectos de conducta por encima de las valoraciones personales, es decir, destacar de forma muy puntual o centrarse o muy centrada en los aspectos de su conducta. No pensar en otras cosas que a lo mejor podamos traer por ahí guardadas de algún colaborador, ¿no? Una retroalimentación debe ser comprensible, adaptarse al lenguaje de la persona. De repente podemos ser muy técnicos, ¿no? Tiene que ser limitar de cierta forma la parte técnica, no hacerla tan tediosa, no llevarla a una complejidad que es completamente innecesaria y superflua. Imaginen, yo no sé, me puedo imaginar una persona que entró a trabajar en una planta a los 16 años y hoy tiene 45 y que le empiezas a hablar de tecnicismos. No, seguramente va a ser muy complicado. Y la retro, volvemos a lo mismo, debe ser positiva. Limitar la crítica innecesaria. Si no es necesaria, no lo critiques. Y alentar los pequeños progresos. Una parte fundamental de los líderes, sean líderes de seguridad o líderes de lo que sea, algo que siempre se recomienda a cualquier líder es
festejar los pequeños éxitos, los pequeños progresos, alentarlos, porque va a dar la pauta a que se puedan multiplicar, a que se hagan más grandes, ¿no? Entonces, alentar esos pequeños esfuerzos, esos pequeños progresos y esos esfuerzos por cambiar. Tú vas a darte cuenta cuando la gente está buscando realmente cambiar en un proceso de seguridad basada en el comportamiento que podemos decir que esté bien diseñado. Estos aspectos de observación son parte de la capacitación, ¿no? Se intenta hacer, si intentamos hacer un proceso de seguridad basada en el comportamiento, si no tomamos en cuenta este criterio psicológico del que hemos hablado, las observaciones pueden llegar a deteriorarse, pueden perder su eficacia y el proceso puede ser que no dé los resultados esperados, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Me ayudan con la que sigue, por favor? Nada más complementando un poco la parte conductual, Jorge, aquí les comparto una distinción muy buena y que redonda todo lo que acaba de hacer. Cuando hagamos una observación, hagámoslo al hacer de las personas, no al ser. Esa distinción les va a ayudar a enfocarnos en lo conductual, en lo positivo, y van a tener mucho más efectos, no al ser la persona, cómo es la persona, sino a lo que hace, a la conducta, a la acción, etc. Gracias. Sí, es correcto. Muchas veces nos la pasamos echándole flores al ser, a la persona, ¿no? Y no a lo que está haciendo. Entonces se va a quedar más con un ego más grande que con una cultura de seguridad. Bueno, el propósito, ¿no? De la observación, obviamente, sin duda, todos los propósitos, es mucho más fácil siempre llegar a una meta si ya hemos definido la meta a la que queremos llegar, ¿no? Entonces, algunos de los profesionales en temas de seguridad asumen que la observación en un proceso de seguridad basada en el comportamiento es la clave para promover mejoras obviamente de seguridad en su gestión de seguridad y tienen toda la razón, pero la realidad es que no lo es todo, ¿no? Hablemos de tener una herramienta, no sé, cuando hablamos de una carpintería, no podemos pensar que con un serrucho vamos a construir un mueble, ¿no? Pues tiene que haber una serie de cosas más. Y algo que es importante, digo, ahorita nos estamos basando en el tema de la observación, solo quise hacerlo como un referente de que no lo es todo, sí es una parte muy importante, pero bueno, lo ideal es trabajar mucho ahorita lo vamos a ver, algunas otras cosas, pero siempre nos vamos a ir ahorita basados en el tema de la observación, que es el tema de nuestra conferencia. ¿Me ayudan con la que sigue, por favor? El efecto observador. ¿Qué pasa cuando llevamos a cabo bien un proceso de observación? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes se benefician de este proceso de observación? El 25% en un buen proceso de seguridad basada en el comportamiento. Obviamente tiene este proceso tiene como meta fomentar la participación significativa de los empleados, ¿no? Entonces, mucho, o el 25%, que es vamos a llamarle un cuarto del beneficio, es la retroalimentación que recibe el propio trabajador, ¿no? Ellos están obteniendo o consumiendo, vamos, estas observaciones, están compartiendo sugerencias, están teniendo una serie de interacción positiva en la que se llevan un 25%, ¿no? Este contacto constante sobre los puntos importantes que son esenciales para proteger a las personas es parte de lo que se llevan este beneficio el trabajador. El otro 25% de lo que nos ayuda la observación son los datos que recibimos, ¿no? Son los datos que podemos tener y obtener para desarrollar planes de acción.
Con el programa de observaciones se recopila información sobre el desempeño de la gestión de seguridad. Y esto lo hacemos de forma, cuando tenemos ya un programa, lo hacemos de forma constante. Nos permite pues ver, anotar, ¿no? En nuestros checklists, tendencias que nos van a permitir tomar ciertas acciones antes del accidente y no después. Esta es lo que le llaman la forma proactiva de cuidar a los empleados. En muchos casos, obviamente, pasa lo contrario, ¿no? La empresa reacciona a un accidente y entonces hace y deshace todo lo posible para que no pase en lo futuro. Y el problema es que el empleado ya tenía una lesión, ya sufrió un accidente y ya tiene una incapacidad o algo peor, ¿no? Y esa es la forma reactiva de cuidar a las personas. Entonces, con las observaciones y los datos que se consiguen, nos podemos dar cuenta de o podemos visualizar una tendencia de no cumplir una norma de seguridad, y en lugar de esperar el accidente podemos desarrollar una serie de acciones que nos puedan ayudar a contrarrestar esa tendencia que estamos viendo antes de que ocurra el accidente. Ahora bien, ¿cuál es el efecto observador? El 50% del beneficio cuando hacemos un programa de observaciones lo recibe la persona que precisamente da la observación, ¿no? Es el conocido efecto observador o efecto profesor o efecto predicador, ¿no? La persona que da estos consejos a otro por lo regular, pues obviamente sientes una necesidad de cumplir con los mismos consejos que estoy dando, ¿no? Puede ser que lo hagas de una forma consciente al inicio y después tiendas ya a hacerlo de una forma inconsciente después. Pero es poderoso este efecto. La meta es que todos estén pendientes, porque todos están pendientes de la conducta de sus colegas en el trabajo, ¿no? Pensemos en esto después de participar en un proceso de observaciones, pues obviamente será más fácil un recordatorio informal, ¿no? De manera natural, cuando se note alguna cosa o algún evento que pudiera ser peligroso. Y después de un tiempo va a ser algo muy normal para los empleados ayudarse a trabajar de forma segura. No sé, recuerdan, digo, no quiero hablar de política, pero me llega el tema, ¿no? Cuando todo estaba este tema de la pandemia y de repente el subsecretario de Salud dice que no es necesario usar el cubrebocas y de repente no lo usa, o de repente te decían quédate en casa y lo encontraban en la calle, no sé, son esas cosas que entonces mucha gente piensa y dice, pues no va a pasar nada, ¿no? Y este efecto observador lo que crea precisamente es eso, ¿no? No puedo yo ir haciendo observaciones, ¿no? Cuando no las estoy cumpliendo. Entonces, es muy bueno. Por eso este programa de observación. ¿Me ayudan con la que sigue? Déjenme jugarlo de tiempo. Ok. ¿Cuáles son estas ventajas de la observación eficaz? Vamos a mencionarlas. Lo que pueden tener como una ventaja para llevar a cabo un programa de observación eficaz: mejora las prácticas de seguridad de los observadores, resulta un mejor reconocimiento de los peligros, es más fácil que los puedan ver, proporciona esta retroalimentación sobre la eficacia del proceso porque se da mucha interacción, mucha retroalimentación entre líderes y colaboradores, establece un punto de partida para poder fijar metas de mejora, que decía, cuando sabemos a dónde vamos es más fácil llegar, proporciona la práctica para observar y discutir sobre seguridad, crea ese canal, se abre ese canal, agrega consecuencias sociales para las prácticas de trabajo seguro y una base para formas adicionales de reconocimiento al empleado, ¿no? Siempre es bueno reconocer lo que hacen bien. Ahora bien, muchas veces nos vamos, y seguramente ustedes lo tienen así, ¿no? Muchas empresas lo tienen así. Vamos contabilizando los días sin accidentes. Yo he visto muchas empresas, 1000 días sin accidentes, 500 días sin accidentes, o otras contabilizan el tiempo, los días perdidos por no tener accidentes, ¿no? Y la meta siempre es que buscamos superar estos días o este tiempo sin accidentes, lo que sea. Pero algo que es importante y las vidas, ¿no?
¿pierdes tiempo o ganas vidas? Es importante que hagamos conciencia de que también estamos contabilizando vidas ganadas, ¿no? Hay varias maneras de construir nuestro programa de observaciones. Obviamente dependerá de lo sofisticado o lo sofisticada que sea tu organización, tu empresa. Lo importante o lo que siempre recomendamos es inicia con un sistema y ve progresando en un sistema cada vez más completo y cada vez más eficaz en medida en que tú lo vayas desarrollando y lo vayas llevando a cabo. En nuestra experiencia, por ejemplo, hemos visto algunos ejemplos, ¿no?, de estos programas. Por ejemplo, hemos visto supervisores como observadores. Se puede asignar, ¿no? Las ventajas que tiene es que lo puedes asignar como parte de sus funciones obligatorias, ¿no? Producirá un número de observaciones que pueden ser más o menos fijos y normalmente los supervisores conocen bien su área de trabajo. Algunas desventajas es que por ser obligatorio generalmente lo hacen solo por cumplir. Puede darte datos menos confiables y no permite esta interacción par a par, ¿no? No siempre cae bien a los empleados porque por lo regular es un sistema que viene desde arriba. En otros lados, todos los empleados son observadores, ¿no? Todos involucrados en la cultura de seguridad, un gran número de observadores como ventaja, buenos números y constante interacción. El problema o las desventajas es que requiere de mucho entrenamiento, aunque pudiera llegarse a hacer, pero sería poco a poco. Es más trabajo para el equipo que los guía para monitorear a tantas personas y requiere el apoyo de los supervisores para permitir o para tener tiempo para hacer estas observaciones, ¿no? Y la última es observadores designados. Las ventajas o lo que hemos visto de bueno es que el número es más o menos fijo de observadores, ¿no? Tienes como un estándar. El número de observaciones también es más o menos fija con un estándar, pero pueden tener puedes tener observaciones de mejor calidad, ya que los que están designados es gente que tiene mucha práctica, ¿no? ¿Qué es lo que vemos como desventaja? Pues no todos pueden estar participando activamente en las observaciones. Se pierde el efecto observador o profesor, como que vimos hace rato, y hay que darles tiempo para hacer estas observaciones, ¿no? Entonces, lo ideal, como les digo, es ir haciendo una mezcla, ir buscando supervisores, ir buscando observadores designados, pero va a ir mucho en función del tipo de empresa que tengas, ¿no? Algo que hemos trabajado en cuanto a esto es, por ejemplo, el checklist, ¿no? Es una herramienta de calidad, es la clave de un trabajo de calidad. Entonces, si tienes un muy buen checklist, tu trabajo va a ser de calidad. Y muchos nos preguntan, porque lo hacemos como una herramienta básica que obviamente permite llevar un proceso de SBC y que funcione en todos los sentidos, ¿no? Pero hemos visto que nos preocupamos por tener o diseñar algo perfecto al inicio, ¿no? Que elaboran un buen checklist, y la realidad es que es algo que se puede ir evolucionando, que conforme vas aprendiendo lo vas cambiando. El proceso de seguridad basado en el comportamiento es un proceso y que siempre está en continuo desarrollo, ¿no? Entonces, lo que siempre les decimos es, pues no imprimas miles de checklists porque probablemente vas a tener que ajustarlos. Un checklist debe ser a la medida de la empresa. ¿Por qué? Porque los que se dedican al tema de seguridad, los consultores en seguridad, analizan los reportes, sus causas, la gravedad de los accidentes y con ese tipo de información es como diseñan su checklist. Entonces, va mucho en el criterio de la empresa para que las observaciones obviamente tengan un efecto preciso en la seguridad, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hemos aprendido, yo por ejemplo tengo un grupo de gerentes en Facebook y de repente veo que se piden, ¿no? Alguien tendrá un checklist de seguridad, híjole, pues no, porque mucho de lo que debe de incluir o lo que debe tener, pues son como esta parte de evitar lo que te ocasiona
tus incidentes, ¿no? Más graves de inicio, y entonces después podrás hacer ajustes al checklist e incluir a lo mejor ya incidentes menos comunes o graves, pero eso es diferente en todas las empresas. Por eso es el principio de Pareto, nos ayuda a mantener este punto en mente, ¿no? Trabajar con el 20% de las conductas que están afectando el 80% o que están creando el 80% de los accidentes. Y la idea obviamente es llevarlo o regresarlo, ¿no? Cambiarlo, ¿no? Muchas cosas del checklist pueden ser muchísimas, ¿no? No muchos ítems, los ítems se recomiendan 10 o menos, pero insisto, va mucho en función de la empresa, ¿no? Porque va a ir evolucionando. Que estos ítems sean claros, específicos, que las conductas que vas a poner en este checklist no sean conductas ambiguas, sino que sean muy claras, que no lo generalices, un checklist para toda la empresa pensando que solo se necesita uno, o lo que le decía, hay quien quiere utilizar uno de otra empresa, ¿no? No puedes utilizar un mismo checklist para un operador de montacargas que para alguien que está en la línea de producción. Son cosas completamente diferentes, ¿no? Y bueno, del checklist creo que podríamos hablar muchísimas cosas, pero ya no tenemos mucho tiempo. Preparación para la observación. Lo que realmente cambia la conducta no es la observación en sí, sino lo que ocurre durante la observación. Entonces, prepararte es clave. Es como esta parte de imaginarte que vas a pintar una casa y no antes no has hecho la preparación de la pintura de la pared, de esto, lo otro, pues obviamente la pintura no va a durar mucho, ¿no? O no va a tener este color que quieres. Entonces la preparación es la clave y para esto tenemos 4 puntos. El primero, y con esto vamos a cerrar, el primero es programar la observación. Es mejor siempre preparar lo que se recomienda es lunes o principios de semana. ¿Me ayudan con la que sigue? La razón es muy sencilla. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo para hacerla con calma. Y si algo se llega a interferir, se puede reprogramar, ¿no? Si esperamos hasta el viernes, perdemos toda posibilidad y podemos hacerlo de una forma apresurada y entonces pues ya no fue lo mejor para la observación, ¿no? Entonces hay que dedicarle tiempo, ver qué zona de trabajo vamos a observar, etcétera, ¿no? La segunda es, obviamente, ubicación de la observación. Obviamente siempre lo más fácil, lo más rápido y lo convincente sería hacerlo lo más cerca de la posición en la que estemos, considerando que las plantas pues son enormes, ¿no? Pero esto no producirá, obviamente, los resultados que buscamos. Hay que analizar y escoger el sitio para la observación, ¿no? La que nos puede dar más beneficio. Recordando siempre que el mero hecho de hacer observaciones no va a cambiar mucho las cosas. Hay que observar y dar retroalimentación. La tercera es los candidatos, ¿no? Puesto que este proceso de seguridad basada en el comportamiento incluye un gran número de observaciones, debemos hacer un esfuerzo para observar personas en trabajos en alto riesgo, ya que la posibilidad de un incidente grave pues es obviamente mayor y por eso hay que buscar retroalimentar a las personas que ocupan esas posiciones. Otro grupo de personas que se pueden ver beneficiadas de hacerles comentarios serían los empleados nuevos, por ejemplo, ¿no? Mientras van aprendiendo sus procedimientos, ir haciendo estas retroalimentaciones. Algo que es un tip aquí en el tema de los candidatos es que luego nos preguntan, oye, tengo gente que es muy negativa, siempre está en modo negativo y nos preguntan si debemos excluirlos y la respuesta es no. Si la persona que observa, la persona que está haciendo la observación y la retroalimentación siempre mantiene esta actitud positiva y se esfuerza por mantener esta observación igualmente de forma positiva, seguramente la actitud de esta persona negativa va a cambiar. Y por último, tenemos tener los materiales necesarios, ¿no? De repente querer hacer observaciones sin tener un checklist, pues obviamente la recomendación siempre es llevar un checklist, ¿no? Llevar siempre los materiales necesarios a la mano, para que tenga un efecto más preciso, ¿no? De repente querer confiar tanto en nuestra memoria puede arrojar resultados
pues que no son tan concisos como creíamos. Siempre estamos pensando que podemos confiar en la memoria y eso no es cierto. Hay que tener también presente los datos que se reciben por las observaciones, que son importantes, ¿no? Ya que nos van a dirigir hacia el proceso que vamos a llevar a cabo. Y obviamente, si eres un observador, ¿no? Pues te tienes que observar, que cerciorarte de tener, de incluir, ¿no? Usar el EPP adecuado, el equipo especial que sea necesario en el lugar donde vas a hacer la observación. Hay que tener muy presente que tú como observador tienes que ser ejemplo para los demás, ¿no? Entonces, pues son como las 4 partes esenciales que hay que tener en cuenta al momento de hacer una observación, ¿no? Pues estamos sobre el tiempo. ¿Qué vimos hoy? Pues la seguridad basada en el comportamiento bajo un esquema de observación de comportamientos seguros, 3 principios básicos para diseñar un programa de SBC y las ventajas de un programa de observación en la organización. Muy bien, No sé. muchas gracias, Hombre. George. Pregunta José Luis si tendremos un formato de realización de observaciones. Sí les podemos compartir uno, pero ojo, como dijo Jorge, pues, hay que adecuarlo, es muy genérico que Sí. tenemos. Entonces hay que adecuarlo a tu tipo de operación, de industria, de riesgos, procesos, etc. Entonces sí les podemos compartir, pero sí es importante tomar en cuenta esto. Dicen los AIT y PIT es recomendable integrar. Si los pueden juntar para no hacer más, también se puede hacer. En una empresa, me acuerdo, trabajamos también en integrar temas de auditorías de trabajo seguro con observaciones. Entonces sí se pueden ir integrando para no hacer tantos procesos separados, sino tal vez en una misma visita, en una misma observación, poder juntar varios procesos. Y Eladio dice, me gustó mucho el material, pero es un tema conductual, cultural, psicológico, correcto, como lo vimos, es tema profundo, me gustaría repasar muy el profundo. material. ¿Es factible tener el link para consulta? Sí, claro. De hecho, esta la estamos grabando, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y posterior a esta conferencia, también avisarles, los vamos a estar contactando por correo electrónico para compartirles el link de la conferencia, compartirles, en este caso, quien lo solicite, que fue José Luis, el formato, y si necesitan la presentación, con todo gusto, también se las podemos compartir. No sé si haya alguna otra pregunta o comentario que nos ayuden a ponerla en el chat. De momento no. Y pues bueno, con esto cerramos, porque ya estamos sobre el tiempo. Recordar nuestras áreas de servicio en las cuales estamos trabajando como Joint Moment es este tema de cultura de seguridad, repasando lo que vimos el día de hoy. Comportamientos, observaciones es parte de cultura, es cómo creamos cultura, temas de capital humano y desarrollo de marca. ¿Es factible iniciar con un causístico o las observaciones para iniciar el SBC? Dice, no entendí muy bien el concepto. José Alvarado, parte del cambio de cultura que estamos haciendo es que somos asesores para prevenir accidentes, porque tienen el enfoque que somos los que disciplinamos y les comentamos que nosotros nada más retroalimentamos. Es correcto. Ese es muy bueno, José. Muchas gracias por compartir. El enfoque es no disciplinar, no regañar, no llamar la atención, como lo vimos, porque esos son estímulos negativos, sino asesorar. Y mucho de lo que trabajamos en estos procesos con ustedes, con profesionales de seguridad, es cómo desarrollamos algo que nos ha ayudado mucho y ha servido, es cómo desarrollamos habilidades de asesores, coaches, para que retroalimentemos de una forma diferente, haciendo preguntas más que, como dijo Jorge, aventando unos discursos largos con las personas, sino preguntar para que la persona sea la que piense, responda y empiece a generar esos procesos cognitivos dentro de qué es lo que está pasando, por qué se está actuando de esta forma, por qué no lo está observando, etc. Entonces, muy buenas observación, José. Muchas gracias. Pues bueno, creo que son todos. Zenaida Chévez. Desde la refinería de Managua, en Nicaragua, les agradecemos los conocimientos compartidos. Me gustó mucho el tema, me sirvió mucho en mi área de trabajo, que es HS. Muchas gracias, Naya. Los vamos a contactar, como les comentamos, para compartirles esto
y poder programar una junta con ustedes para ver en qué más los podemos apoyar en este tema de observaciones de comportamientos, el tema de cultura de seguridad. Nos va a dar mucho gusto seguir platicando con ustedes, seguir compartiendo mejores prácticas. Pues bueno, Jorge, no sé si quieras dar un mensaje final. No, contrario, muchas gracias y cuídense mucho. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Aurea, excelente Gracias. tema. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde, día, tal vez mañana en algunos lados. Que tengan y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Gracias, José Luis. Gracias. Gracias, Sara.